Y una de las cosas que la vida, hablando de tormenta o de prueba, bueno, como ustedes saben, la vida de uno tocó como familia y fue bueno ver a Dios en todo, del principio al fin. Una de las cosas que realmente uno valora y agradece a Dios es que Dios, si de repente te prueba, es porque Él te tiene en cuenta, ¿sí? Y a su vez también quiere tomarte examen para ver realmente cómo está en esencia mi corazón y tu corazón. Y uno de los versículos, justo el pastor lo compartía, ahí si me acompañás en Daniel, capítulo 4, versículo 35, y el devocional propicio también, Pablo anunciaba ese versículo, lo habíamos leído, y hablábamos del porqué, ¿no? Cómo Moisés, ese hombre tan frágil, pero sin duda abandonado en la mano de Dios, Dios va a hacer algo extraordinario. Y vamos ahí, Daniel, capítulo 4, versículo 35. Lo tienen, seguro que en algún momento tal vez lo han leído, pero es un versículo para marcar, es un versículo que cuando uno dice, bueno, a veces está pasando por alguna dificultad, lo que menos uno tiene que hacer es decirle a Dios, como decía Pablo hoy en la lectura bíblica, ¿por qué? Y dice el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en el habitante de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? Y saben que uno es propenso cuando hay dificultad en la vida de decirle por qué a Dios. Cuando miramos para arriba y vimos el cielo, porque el techo había volado, no hubo tal vez un porqué, pero me acuerdo, ya estábamos finalizando ese mismo día y estaba solo en la casa. Y de repente veo a lo lejos ahí, el hermano Lucas con la camiseta de Boca, se acercó a darme una mano y después cuando estábamos juntando las cosas y demás, en un momento nos reclinamos en una camioneta que estaba ahí, una F100 que estaba sacando nuestro aire acondicionado, el último, y en un momento Lucas me pregunta, ¿y en qué veas a Dios en todo esto? ¿Cómo reaccionás en cuanto a esto? ¡Wow! Buena pregunta, Lucas. Y bueno, si digo por qué, voy a cuestionar a Dios. Si digo para qué, sin duda Dios tiene un propósito. Entonces, es dejar a Dios que, ¿no es cierto?, presione y que salga lo mejor o tal vez la impureza que hay en el corazón de uno, porque eso se trata la prueba, ¿no? Cuando hay esas dificultades, mayormente sale lo que hay en esencia en el corazón de uno. Si estoy acimentado por su palabra y sostenido en cuanto a su palabra, sin duda no va a haber queja ni cuestionamiento. Si estoy flaco o anímicamente espiritual, sin duda va a salir todo lo contrario, ¿no? Lo malo, pero si estoy bien con el Señor. Pero no conté, pero me estimo unos 40 días más o menos. Y el Señor me llevó a estar quieto. Es una materia tremenda para mí, para quedarme quieto. Creo que también algunos que tal vez son así, si te dicen quédate quieto. Creo que tal vez, o a nuestros hijos, ¿no? Imposible. A veces le decimos, me quedan 5 minutos, se hace eterno para ellos, 5 minutos, ¿no? Pero muchas veces el trato de Dios es así, como dice Salmo 46, versículos 10 y 11, ¿no? Ese versículo también, hermoso versículo, dice Salmo 46, y se los leo. Dice, está quieto y conocé que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está quieto y conoced. Tremendas esas dos palabras, ¿no? Dos órdenes. Quédate quieto y conocé. A ver qué. Y conocer realmente el obrar de Dios en tu vida y en mi vida. Y como familia, sin duda, hemos visto el obrar de una manera impresionante. Yo agradezco a Dios por la presencia de Dios en la vida de uno. Agradezco a Dios por la familia de la fe. Estuvieron todos a la par, porque estaban en mi casa, en la casa de Pablo, en la casa de la mamá de Otto, ahí a pie de cañón, todos los hermanos, y ver la obra de Dios, pero la presencia de Dios en cada uno de ustedes. El acompañamiento de saber que en las pruebas, mayormente uno dice, estoy solo. No está solo nunca, sino que está Dios. Está su presencia, está su palabra, están las personas, la familia del Señor. Entonces uno puede ver, ¿no es cierto?, que en todo esto Dios obrando en la vida de uno.
Ahora, si hablamos de tormenta, hay personas que podemos decir, como la vida en primer lugar, de Jonás, en segundo lugar, de Job y de Pablo, tres grandes hombres de Dios. Y me gustaría compartirle otro versículo con relación a por qué no tengo que decirle a Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Acompáñame ahí en la palabra de Dios. Lamentaciones 3, versículo 37. Lo compartía con un hermano en la semana que estaba padeciendo el tema de salud y también le tocó quedar quieto. Lamentaciones 3, 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Una pregunta, ¿no? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Laméntese el hombre en su pecado? Como reafirmando, si debo lamentarme del pecado, ¿qué hago? De lo malo. ¿Sí? Y el versículo 39 dice, 40, hermoso versículo: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Oh, tremendo versículo. Escudriñemos nuestro corazón. La prueba muchas veces es para escudriñar nuestro corazón en sí, cómo está. Y algo que me encanta de Dios, que en las pruebas o en las dificultades, como hijo de Dios, Él escarba lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Saber, ¿no? Que realmente en nuestro corazón hay cosas que tal vez desagradan a Dios. En mi corazón hay cosas que desagradan a Dios. Y que Dios está escarbando y Dios trabajando, ¿sí? Y en la vida de uno, ¿sí? Agarrando el pecado, como Dios lo llama, y trabajar para que ese pecado no me domine, sino que al contrario, yo mismo, a través de su palabra, a través de la confesión, el ponerme a cuenta con Dios constantemente, purgar mi corazón, sacar la escoria, lo malo, lo feo, para poder realmente llegar a la esencia de lo que es una vida en santidad y una vida que agrada a Dios, en plenitud. Y ahí en Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1, una de las cosas que tiene la mente la tormenta es en sí, busca Dios la reacción. Y la reacción es como realmente nosotros actuamos en medio de la dificultad. Y todos pasamos por dificultades. Algunos más, otros menos, otros, como muchas veces decimos, tal vez económico, espiritual, ¿sí? Emocional, pero pasamos dificultades, todos pasamos dificultades. Y Jonás, en el capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios preocupado por la humanidad, y levantando a este gran hombre. Y Jonás se levantó, ¿para dónde? Para huir de la presencia de Jehová. A Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partió para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo ¿qué? Levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí vimos a un hombre, Jonás, un hombre que Dios había dicho que tenía que ir a predicar el evangelio a un mundo, ¿sí? Que tal vez era enemigo de él, ¿sí? Que no quería saber nada de él. Es como que te digan a vos: andá a predicarle el evangelio a los vecinos que hicieron muchísimo daño a tu persona, a tus familiares, a tu sangre. No, a veces van a ser los últimos en predicar el evangelio. Bueno, Dios está diciendo: andá a ellos. ¿Y qué hace este hombre tan obediente? Huye, se va, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se levanta el versículo 4. Recuerden siempre, ¿no? Cuando se levanta una adversidad es para Dios causar una reacción en mí. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una gran tempestad. Y ahí se levanta realmente una gran tempestad. Cuando la tormenta es producida por uno mismo. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones adversas y tenemos que chequear realmente si esa tormenta viene derivada o de parte de Dios o de parte de mí. En este caso, la tormenta es producida de parte de Jonás, porque Dios le había dicho que tenía que hacer algo y sin embargo no lo hizo. Y ahí sacamos una lista imaginaria de nuestra vida.
qué cosas Dios demanda de nuestra vida, la cual requiere obediencia y que yo no estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, Dios me dice a mí que yo sea un hijo obediente, un ciudadano obediente, ¿sí? Es más, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y nosotros lo que requeremos realmente cada día, y eso es lo que debemos requerir cada día constantemente en nuestra vida, es obediencia. Es lo que cada padre requiere de su hijo, ¿no? Obediencia. En este caso Dios está demandando de la vida de Jonás obediencia. Pero ¿qué sucede en la vida de Jonás? Huye, se quiere ir, se va, prefiere pagar un boleto, ¿sí? Y como siempre sabemos que el pecado nunca es gratis, tenés que pagarlo. En este caso, la desobediencia en la vida de Jonás tuvo que pagar para irse a otro lugar. Ahora, uno puede decir, ¿no es cierto?, cuando las tormentas producidas por la vida de uno, mayormente uno le culpa a otro, porque esa es la tendencia nuestra, ¿no? ¿Recuerdan el primer matrimonio? ¿Sí? En Génesis, la mujer que me diste, le dijo, ¿no? Ahí, Adán, ahí, atajándose. Ella tiene la culpa, ¿no? Y muchas veces el matrimonio pasa igual, constantemente, ¿no? La culpa la tenés vos, la tengo yo, y así. Y estamos con el tema del tira y afloje, razón, sinónimo de discusión, ¿sí? Tormenta y demás. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, es producida por uno mismo. En este caso, la tormenta se produjo por la vida de Jonás porque desobedeció. Ahora, ¿qué cosa Dios me pide a mí que yo debo obedecer? Tal vez Dios requiere de mí que yo sea una persona a la cual sea obediente en mi intimidad con Él. Obediencia en cuanto a la santidad, de ser santo, de dejar cosas a la cual Dios dice la mente que desagrada, tal vez una influencia mala en mi vida, que no me acerca a Dios, sino que al contrario, me aleja de Dios, ¿sí? Obediencia en cuanto a lo que es mi vocabulario, debo cambiarlo. Obediencia en cuanto tal vez lo que estoy viendo, que tal vez desagrada a Dios y Dios está demandando a mí obediencia, ¿sí? Obediencia en cuanto a lo que es llevar el Evangelio, pero me cuesta muchísimo. Obediencia tal vez de visitar a algún hermano, pero me retraigo y estoy en mi confort y no lo hago. Obediencia tal vez donde Dios tal vez te está llamando tal vez a conocerlo un poco más en cuanto a la palabra de Dios. Obediencia tal vez que Dios está germinando en tu corazón de ir a otro lugar y llevar el Evangelio. Obediencia tal vez de tu vida, consagrarla y que el Señor la utilice de una manera extraordinaria para impactar a otro lado. Obediencia tal vez llevar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los seres queridos. Ahora, ¿qué cosa yo estoy haciendo que a Dios le desagrada y que muchas veces la tormenta es producida por la vida de uno? Proverbios 18:1, estamos estudiando Proverbios los días jueves, aprovecho el colectivo y los animo a que vengan. Es muy lindo estudiar Proverbios, sabiduría pura. Proverbios 18, versículo 1 dice, fíjese el deseo de Jonás. Y su deseo busca el que se desvía, el que se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. ¿Y saben lo que pasó en Jonás ahí? El corazón de él se descubrió. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que tenía que ir a un lugar y sin embargo, él decidió irse a otro lugar. Descubrió su corazón. ¿Cómo descubrió su corazón? Descubrió su corazón en la desobediencia. Saben que Dios muchas veces utiliza la prueba, la adversidad, nos oprime de una manera tal de que es como una olla en presión de agua caliente hirviendo, pero que un momento va a volar, como quien dice. Pero uno puede ver, ¿no es cierto?, en la vida de este hombre que se dejó guiar por su deseo. Dice, busca el que se desvía. Cuando uno desobedece a Dios, mayormente cuando desobedece, su corazón se va a ¿qué? Desviar. Y ese es el corazón nuestro muchas veces a ser propenso. ¿Alguna vez te viste propenso a desviarte de Dios? ¿Alguna vez te viste propenso de irte de la presencia de Dios? ¿Alguna vez te viste de decir, esto ya no va más conmigo? Ya es muy pesada la vida cristiana. Pero este corazón dice que busca un deseo personal. Y cuando es un deseo personal, más que nada es un deseo de un corazón egoísta, lleno de uno mismo, ¿no? En este caso, Jonás buscó su deseo particular. ¿Y qué pasó? Dice, toma placer el necio.
Fue un necio, Jonás, al irse de la presencia de Dios, al escapar de la presencia de Dios, como si fuera que él se iba a escapar de la presencia de Dios. Hay un versículo que dice, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto, estás tú. En todos lados Dios está. Uno de los atributos de Dios que conocemos es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Está acá, está en mi casa, está en el trabajo, está en todo lugar. ¿Por qué Dios está en todo lugar? Porque Dios está en tu corazón. A través del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo llegó a tu vida, ¿sí? Lo conociste como Salvador, entonces Dios está en todo lugar. Y el versículo 2 dice, toma placer el necio, y sino que en su corazón, ¿qué? Se descubra. Sabe que en la dificultad, cuando es producida la prueba por uno mismo, mi corazón se descubre. ¿Alguna vez descubriste tu corazón en la dificultad y dijiste, cuántas cosas hay en mi corazón todavía que debo cambiar? Le soy sincero, muchas cosas debo cambiar, montones. Es más, le tiro este desafío. Si veo algo en mí, ¿no es cierto? Yo agradezco a Dios y si de repente si lo hay, díganmelo para poder cambiar. Y hay muchas cosas y lo reconozco. Y no que todos los que están acá son infalibles, los que suben y son inmaculados, que no tienen ningún problema. No, al contrario, todos tenemos dificultades, cosas para cambiar. Y el corazón de este hombre se descubrió. Jonás pasa la tormenta por su mala decisión. Muchas veces nosotros pasamos dificultades porque nosotros tomamos la mala decisión. Siempre preguntémonos cuando realmente hay cosas malas que nos suceden en nuestra vida. ¿Qué decisiones malas estoy haciendo? Ahora, no debo mirar al costado, echarle la culpa a los demás. No debo mirar para arriba, decirle Dios, ¿por qué? No debo mirar a los demás, tampoco. Debo ir al espejo que tengo en casa, mirarme y decirme qué cosas malas estoy haciendo. Y debo ir al espejo que se considera la Biblia como espejo de la palabra de Dios, decir, Dios, qué cosa mal hay en mi corazón. Como decíamos el versículo ahí, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, escudriñar mi corazón, mis caminos, ¿qué hay en mí? Ahora, Jonás pasa la tormenta por no obedecer. Muchas veces nosotros no pasamos la tormenta tal vez de la prueba por no obedecer. Si algo realmente que Dios quiere siempre cuando hay una prueba es que la obedezcas, ¿sí? Que la pase, ¿sí? Es como decirle que mi hijo rinda el lunes, mañana, un examen y dice, no quiero ir. Estás evadiendo el examen, no vas a rendir. No vas a rendir el examen, no vas a aprobar. Es como decirle a Dios, la prueba, Señor. Ahora, cuando nosotros estábamos pasando en esos 40 días más o menos que le dije, me llamó un pastor y me dijo, ¿cómo estás, Javier? En primer lugar, en segundo lugar, ¿será que Dios te llamó a misión? Tremenda la pregunta, ¿no? En segundo lugar, ¿lo ves como una prueba o como una disciplina? Tremenda la pregunta. Pero muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Es bueno de tenerlas, de saber que Dios te las permite, porque Él quiere realmente escarbar qué hay en mi corazón en sí. Ahora, uno podría decir, bueno, no encontramos alquiler, vamos a otro lugar, vamos a otra provincia. Y abro mi corazón y le digo, pasó por la cabeza en la vida de uno. Pero sin embargo, Dios, ¿qué quería en la prueba? ¿Qué quiere Dios en la prueba? ¿Que me vaya? ¿La tentación para qué? Para huir. ¿Y la prueba para qué? Para soportarla, ¿sí? Tengo que aguantar ¿cuánto tiempo? Y así, y bueno, y ahí en esa espera, ¿sí? Dios lo que quiere ver es evidenciar mi corazón. Pero este hombre no soportó nada. En la primera de cambio, Jonás se fue. Dios le había dicho que tenía que llevar un mensaje que era el Evangelio. Después vemos en otros capítulos, ¿no? Que después dijo que sí y fue. Pero en la primera, cuando Dios le había dicho, se evidenció en su corazón que había orgullo, había egoísmo y había desobediencia. Estas tres cosas había en el corazón de Jonás. En el corazón nuestro hay orgullo, en cierta manera todos tenemos orgullo. Hay desobediencia, en cierta manera tenemos desobediencia. ¿Sí? En nuestro corazón tal vez no hay humildad a lo que Dios demanda y muchas veces hay en nuestro corazón todo eso. Ahora no podemos evadir que en nuestro corazón hay todas esas cosas. Jonás pasa la tormenta por intentar huir de Dios, como si fuera que podría huir. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, tal vez un mal negocio,
tal vez alguna dificultad, tal vez alguna decisión a nivel familiar, tal vez alguna compra que te apuraste. ¿Incluiste a Dios ahí? Cuando no incluís a Dios, muchas veces hay dificultades. Muchas veces no he incluido a Dios. No lo he tomado parte a la decisión. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se levantó una tormenta como en la de Jonás. Dice que este hombre que estaba durmiendo, ¿sí? Estaba durmiendo y de repente hubo una declaración en Jonás capítulo 1, versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Estos hombres estaban diciéndole a Jonás: estás huyendo de la presencia de Jehová. A veces Dios va a utilizar a un inconverso para llamarnos la atención a nosotros. Para llamarnos la atención a una dificultad o algo realmente que mal estoy haciendo. En este caso, estas personas adoraban a otros dioses. Pero en este caso podemos ver en la vida de Jonás que si bien se presentó a quien seguía en sí, pero fue confrontado por otras personas. Muchas veces necesitamos un Natán en nuestra vida, ¿no? Alguien que nos confronte, alguien que nos diga tal cual somos y qué pecado tenemos para poder revertir y cambiar. No los odies. Los Natán que vienen a tu vida, no los odies. Amalos y que vienen de parte de Dios porque quieren lo mejor para tu vida. Yo prefiero que me sean de frente a que me hablen de espalda, ¿no? En ese sentido, para no entrar en que la murmuración, en el chisme, y esas son las herramientas que el diablo utiliza para destruir una iglesia, para destruir tu vida, mi vida, familias y hogares enteros. Bien, otra de las vidas que podemos ver es la vida de Job. Job, capítulo 1, seguro que lo has leído también. Cuando hablamos de prueba, te animo a que cuando estés en dificultad, lee este santo libro. Cuando estés en dificultad o cuando no estés en dificultad. La prueba tal vez no llegó a tu vida. Tal vez ahora estás tranqui, estás en bonanza, está todo bien, ningún problema, ¿no? Una vez alguien me compartía y me decía: presión no es el ministerio. Presión es cuando ve a tu hijo postrado en cama, que vos no sabés qué hacer, que depende pura y exclusivamente de Dios y de los doctores y que tu hijo está ahí. Eso es presión. A nosotros nos pasó todas juntas. Cuando pasó el techo, pasó unos días y mi quedó deshidratado ahí en el hospital. 1:45 hasta las 5 de la mañana estuvimos ahí. Lloraba como un niño. Y era ver realmente qué estaba sucediendo. Pero era ver a Dios que estaba presente. Ahora, muchas veces en todas las dificultades, Dios quiere ¿qué? Purgar nuestro corazón. Quiere llamar nuestra atención. Quiere ver qué hay en nuestra vida. Porque la vida cristiana no es solamente venir y asistir, sino que es relación y al contrario, disfrutar a ese Dios que tal vez tu familia y mi familia no quiere saber nada. Que tal vez tus amigos no quieren saber nada. Pero cuando lo experimentás en sangre propia y decís: wow, es Dios obrando ahí, es que Dios está en control de todas las dificultades. Y este hombre Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos los títulos. Gran hombre de Dios, que uno lo requeriría en todas las iglesias. Es más, estaría buenísimo que un Job esté aquí con nosotros. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa y cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y subrayen este versículo si no lo hicieron. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos. Me atine, aunque sea levantarme un poco, animarme y estar animado y no desanimado. Y bueno, ahí se ve en la vida de este hombre donde Dios habla
y le habla y le habla. Y Job 38, 4, 41. Y el versículo 40, Job 42, versículos 5 y 6 dice: de oída te había oído. Tremendo versículo más. Ahora mis ojos te ven. De oída te había oído. ¿Cuánto tenemos nosotros cuando estamos pasando por adversidad, no? A veces aconsejar a otro es re fácil, ¿sí? Cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposo. Pero cuando nos toca a nosotros, todos esos consejos es una biblioteca de arena, ¿no? Se desmorona toda, ¿sí? Se nos queman todos los papeles, diría. Para aconsejar a otros, y me incluyo, un campeón, diría. Pero cuando nos toca de repente a nosotros la adversidad, los problemas, se nos queman todos los papeles, habido y por haber. Y sin duda, cuántas veces he oído de la palabra de Dios. Dice, Job sin duda ha escuchado. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Dice, y el versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué es lo que quería Dios hacer en la vida de este hombre? Quebrantar su corazón, que realmente reconozca quién es Dios y quién es Él. Ahora, una cosa que uno puede ver en la vida de este hombre: por tanto, me aborrezco, me arrepiento, ¿sí? Es como un corazón quebrantado, realmente decir: Dios, si peleo con vos, siempre pierdo. Prefiero tenerte a favor mío que en contra mío, ¿sí? Entonces, qué hermoso poder ver en la vida de este hombre, cuando la tormenta producida por Dios. ¿Qué quería hacer Dios en la vida de este hombre? Quebrantarlo. Y que Él no se sostenga en esos 4 títulos del principio, ¿te acordás? ¿Sí? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre de testimonio, un hombre de ejemplo, un hombre de integridad. Tal vez son títulos que tenemos, ¿no? Pero de repente Dios lo que quiere es que nosotros no nos aferremos a eso, sino que nos aferremos directamente en ¿quién? En Dios. Tal vez hay integridad, hay ejemplo, de repente hay mansedumbre, hay buena conducta, hay testimonio, pero Dios no quiere que yo me agarre de eso, sino que me agarre de Dios. Y eso es lo que Dios quería, quebrantar el corazón en la vida de Job. Y 42, versículo 17 dice, y murió Job, viejo, ¿y qué? Lleno de días. Ahora me encanta, porque este hombre empezó bien, ¿y qué? Terminó bien. Y esa es la oración en la vida de uno. Que en la vida cristiana, la idea, si uno arrancó bien, que podamos terminar bien. Porque muchos empezamos bien en la vida cristiana. Pero tal vez vos mirás los costados, o vos decís, alguien venía a full y estaba, y de repente vas corriendo y vas viendo uno en el camino, otro en el camino, y otro, y no es que inflo el pecho y me jacto por los que están al costado. Debo orar por ellos, debo ir a buscarlos, debo ir a visitarlos, debo mostrarle el carácter de Cristo, ¿no? Sin duda. Pero terminar bien, esa es la oración de uno en la vida del cristiano. Y este hombre dice, murió Job, viejo y lleno de días. Un hombre que había terminado bien la carrera. La prueba revela mi carácter, la prueba saca lo mejor o lo peor de mí, en este caso. Y otro gran hombre de Dios, el tiempo apremia, Hechos, capítulo 27. Hechos 27. En primer lugar, cuando la prueba es producida por uno, Jonás, desobediencia. Cuando la prueba es producida por Dios, Job, obediencia. Pero en la vida de este hombre, Pablo, gran hombre de Dios que escribió un montón de cartas, podemos ver en Hechos 27, versículo 10, dice la palabra de Dios, diciendo, varones, ve que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El hombre de Dios advirtiendo, ¿sí? Advirtiendo. Pónganse en este punto a pensar de las personas la cual le han advertido sobre situaciones que le han dado consejo o le están dando consejo. Y esto es lo que Pablo está animando. Él está preso, él está en un barco, ¿sí? Él va a aconsejar ahí. Se los leo de nuevo. Dice,
diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Continúo, el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo al puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, y también allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, a invernar allí. Habló Pablo ahí, pero nadie le dio ni la hora. ¿Sí? ¿Por qué? Pablo, ¿qué era ahí en ese momento? ¿Era el capitán del barco? No. ¿Era un centurión? No. ¿Era un tripulante? No. ¿Era una persona importante? No, era un prisionero. Entonces no le llevaron el apunte. Pero pasa algo ahí. Soplando una brisa, versículo 13, del sur, paciendo que ya tenía lo que deseaba, levaron anclas y iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido al borde usaron refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar a Sirte, arriaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no aparecieron ni el sol ni las estrellas, porque muchos días, acosados por la tempestad, no pequeña, ya habían perdido toda la esperanza de salvarnos. Tremendo acá, cuando la tempestad es producida por los demás, por otras personas, ¿sí? ¿Te tocó a veces pasar por situaciones adversas por dificultades de otras personas? ¿Sí? Vos decís, bueno, yo solo soy un miembro de mi casa. Pero tal vez te tocó una situación adversa que papá o mamá en su momento tomaron decisiones equivocadas y por ende perjudicada o perjudicado fuiste vos. ¿Sí? No sé, a mí me tocó ser adoptado, ¿no? Y de repente venían personas a mi casa y era perjudicado por la decisión que tomaba mi padrastro. ¿Perjudicado por qué? Porque tal vez no tenía privacidad, venía un montón de personas, descontrol total, alcohol, droga, música, habido y por haber, por decisiones que tomaba mi papá. Y eso perjudicaba en la vida de uno, en la crianza, veía violencia, ¿sí? De repente lo indebido y demás. En este caso, algo que estaba sucediendo acá, estaba el hombre de Dios, Pablo, el hombre de Dios, la cual tenía un propósito, sin duda, a Dios. Pero ¿qué pasó? Esta persona ingenua, esta persona que no le dieron ni el apunte al apóstol Pablo acá. ¿Por qué le decía prestar atención al consejo de alguna persona a la cual te lo da? Es que muchas veces tenemos que prestar el oído como este hombre. Este hombre tiró un aviso, una advertencia. El consejo siempre, ¿qué es? Es una advertencia. La palabra de Dios también es un libro que es preventivo, es para advertirnos a cosas que nos va a suceder. Pero bueno, nosotros en algún momento fuimos chicos, ¿no? Y nuestros padres, ¿cuántas veces nos decían, no? Dale, toma esta decisión, mirá que te va a ir mal, mirá que después va a haber situación que te va a tocar, te va a golpear con la pared, yo te dije, ya te advertí. Bueno, Dios es así, constantemente es así en nuestra vida. Y en este caso, en la vida de este hombre, Pablo, pasó lo mismo. Este hombre pasó algo tremendo. El versículo 13 dice, 27:13, soplando una brisa, como leíamos hoy, haciendo que ya tenía y que deseaban, levaron anclas, iban costeando a Creta. Y ahí mismo, en ese versículo uno puede ver que iban costeando a un lugar. Ese lugar que iba era el lugar que Dios iba marcando en la vida del apóstol Pablo para llevar el Evangelio. Había un plan ahí. Los que no sabían cuál era el plan de Dios eran los que estaban ahí adentro en sí. Pero había una advertencia, Pablo, había un desprecio del consejo, la tripulación, el capitán, las personas que estaban ahí. También una de las cosas que uno puede ver es un inicio de una tempestad que no pequeña, y Pablo empezó ¿a qué? A convertir la situación que era adversa en bendición. Siempre cuando está el hombre de Dios,
va a suceder bendición cuando está su corazón apegado a Dios. Acá hay muchos que son cabeza de hogar. Muchos de nuestros hogares va a estar apegado al corazón de Dios en base a la voluntad que yo le ponga de poder estar apegado al corazón de Dios. Si soy advertido a su palabra, estoy en comunión con Dios, mi corazón está cerca, voy a influenciar, voy a impactar y va a repercutir en las personas que están alrededor en sí. Y en este caso Pablo quería marcar esa diferencia y quería repercutir en la vida de estos hombres. El versículo 21 dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, no zarpar a Creta tan solo para recibir el perjuicio y la pérdida. ¿Qué pasó ahí? De espectador a protagonista se levantó y dijo, ¿por qué no me hicieron caso? Me imagino que le habrá dicho al capitán, a los que tenían jerarquía ahí, ¿vieron el perjuicio que había? ¿Sí? Muchas veces nosotros en el hogar tenemos que levantarnos y decir realmente los perjuicios que hay si realmente seguimos como estamos yendo. ¿Sí? A través de su palabra, a través de la oración, a través del consejo de Dios, y tenemos que levantarnos y de una forma firme, dice el versículo 22, pero ahora os exhorto, agarró la batuta ahí el apóstol Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida en la vida entre vosotros, sino solamente la nave. Lo hablaba con seguridad. Y ese es un hijo que está seguro, cerca de la presencia de Dios, en comunión y arraigado con Dios. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. He aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y es tremendo cómo se levanta este hombre de Dios, en convicción, diciendo no va a haber pérdida alguna, solamente de la nave nomás. Pero el versículo 44 de Hechos 27 dice, y los demás parten en tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, saliendo ¿dónde? A tierra, se salvaron todos. En primer lugar hablamos sobre la tormenta cuando es producida por uno mismo, muchas veces por la desobediencia. Cuando hay tormenta en nuestra vida, muchas veces producida porque tal vez en nuestra vida hay pecado y debemos detectar y cuál es realmente. Y tenemos que hacer esa lista, ¿sí? Y no echarle la culpa al otro, eso es lo más fácil. En segundo lugar, cuando hay prueba, tenemos que entender que viene de parte de Dios si quiere probarnos y sacarlo mejor. Yo notaba acá un pequeño bosquejito, dice, el origen de la prueba es Dios, el objetivo es perfeccionarnos, la procedencia siempre es de afuera, el vencer la prueba es soportar, Dios busca ¿qué? Lo mejor. Ahora, la tormenta viene por una causa, se revela mi carácter, saca lo mejor o lo peor de mí y me motiva a confiar en Dios. ¿Sí? Que en estos tres ejemplos de estos grandes hombres de Dios podamos ver en nuestra vida realmente cuando haya tormenta, que estemos anclados ante el Señor. Y que cuando hay dificultades, lo mejor que hay es estar cerca del corazón de Dios. Estos hombres de Dios, uno estuvo lejos de Dios y las consecuencias de desobediencia. Uno estuvo cerca de Dios, mantuvo su integridad, ¿sí? Porque la mujer le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Aquellos que todos somos esposos, la mejor persona que nos conoce sobre la tierra es nuestras esposas, ¿sí? Podemos engañar a todos, pero no nuestra esposa, ella nos conoce, aún más Dios, ¿no? Pero a su vez también podemos ver en este hombre Pablo, escuchar el consejo, qué importante es para que no pase lo que pasó. Perjuicio, pérdidas y de repente que repercute a los demás. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra.